Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. Continuación del capítulo Las claves del enigma. Sobre el problema de un viaje de Simón Pedro a Roma y sobre su muerte en esa misma ciudad, no encontramos ninguna alusión en el Nuevo Testamento, ni tampoco los 4 evangelios, ni las epístolas de Pablo, de Santiago, de Juan o de Pedro dicen nada de ello, ni hacen la más vaga alusión. Es más, la Apocalipsis dice lo contrario y confirma los que nos cuenta la historia oficial. Y Pablo, en sus epístolas a los romanos, en la que saludaba a los numerosos cristianos establecidos en la capital del imperio, no hace ninguna alusión a Pedro, ni a una estancia de éste, tanto actual como precedente en la ciudad eterna. De modo que si Pedro fue allí, sería accidentalmente, y no quedó ninguna huella, ninguna tradición oral durante los tiempos apostólicos. Sería mucho más tarde, a finales del siglo II y comienzos del III, cuando se establecerá la leyenda con el texto de Tertuliano, muy equívoco, por cierto, contra el edicto del Papa Calixto, la noticia de Gallo y la indicación de Macario de Magnesia, citando al neoplatónico Porfirio. Hubo 200 años de silencio antes de que apareciera, lo cual resta mucho valor a una tradición que, por otra parte, era puramente oral. Por el contrario, la tesis de su muerte en Jerusalén está mucho mejor asentada, y el mismo lector podrá juzgarlo. Observemos en primer lugar que Simón Pedro desaparece de los textos del Nuevo Testamento inmediatamente después del Sínodo de Jerusalén. En los Hechos no se habla absolutamente más de él después del capítulo 15, que relata ese primer concilio bajo la presidencia de su hermano Santiago. ¿Cuándo tuvo lugar esa importante asamblea? La cronología del cristianismo en su primer siglo es muy imprecisa. No hay ninguna fecha que pueda afirmarse con seguridad. En efecto, los autores antiguos daban pocas fechas. Se utilizaban como punto de referencia o bien la era de la fundación de Roma o la del reinado de tal o cual es César. Por lo tanto, la única manera que tenemos de observar los hechos es tomándolos en una perspectiva ordenada, aunque sin imponerles ninguna exactitud cronológica. Hasta el siglo IX, bajo Carlomagno, no se empezó a fechar los años a partir del supuesto nacimiento de Jesús. No obstante, podemos establecer el esquema cronológico siguiente. La opinión general es que Pablo fue enviado a Chipre con Marcos, alias Juan y Barsabás, en el año 45. El viaje duró un año y regresó efectuando un largo periplo que analizaremos en su momento a Antioquía, y de allí fue a Jerusalén para el sínodo. Nos encontramos, pues, por lo que parece, en el año 46. El hambre causaba estragos, lo cual, teniendo en cuenta el bandolerismo generalizado y las incesantes guerras civiles, no es nada asombroso, pero confirma que la lucha por la independencia llevada a cabo por los celotas simplemente se había extendido. Ahora bien, Tiberio Alejandro, sobrino de Filón de Alejandría, llamado Filón el judío, caballero romano, fue procurador en Judea en el año 46 hasta el 47, ya que Vintidius Cumanus le sucedió a finales del 47. El propio Tiberio Alejandro había sucedido en el año 46 a Cuspius Fadus. Por otra parte, si tomamos las antigüedades judaicas de Flavio Josefo, en el libro 20 leemos lo siguiente. Fue bajo Tiberio Alejandro, cuando sufrió Judea la enorme carestía de víveres que hizo que la reina Helena, reina Abdiadena, comprara trigo a Egipto a elevado precio para distribuirlo a los indigentes. Tal como he dicho antes, fue también en aquel momento cuando apresaron a los hijos de Judas de Galilea, quien había incitado al pueblo a rebelarse contra los romanos, cuando Quirino procedía al censo de Judea, como hemos contado precedentemente. Esos dos eran Jacobo y Simón. Alejandro ordenó crucificarlos. Flavio Josefo. Antigüedades judaicas, 20. Es evidente que Jacobo, nombre hebreo, es nuestro Santiago apóstol, latín Jacobus, griego Jacobos. Su compañero es nuestro Simón Pedro, y por esa razón no encontramos ninguna huella de ese último después del sínodo de Jerusalén, Hechos 15, así como tampoco de su hermano Santiago, alias Jacobo. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, solo confirma que estuvo en Jerusalén en los tiempos del hambre, capítulo 3, 7, 8. Es decir, en los años 46-47. Así pues, Santiago y Simón Pedro fueron crucificados en los años 46-47, a la salida del sínodo, en Jerusalén. Conclusión inevitable. Simón Pedro, por lo tanto, no murió crucificado en Roma, cabeza abajo, en el año 67. Faltaría todavía que nos dijeran dónde estuvo y qué hizo durante los 17 años que separan el año 47, en que desaparece de los textos del Nuevo Testamento, bajo Claudio, de su pretendida muerte en Roma en el año 64, bajo Nerón. Los destinos de los apóstoles, sus leyendas por separado, son muy poco conocidas. En su Historia Eclesiástica, Eusebio de Cesarea nos dice lo siguiente.
Los asuntos de los judíos estaban en este punto. En cuanto a los santos apóstoles y discípulos de nuestro Salvador, estos se habían dispersado por toda la tierra habitada. Tomás, según cuenta la tradición, obtuvo en reparto el país de los partos, Andrés la Escitia, Juan el Asia, donde vivió, murió en Efeso. Pedro parece ser que predicó a los judíos de la dispersión en el puente, en Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia. Finalmente, como también fuera a Roma, fue crucificado ahí, cabeza abajo. Capítulo 3, 1:1-2. Pedro parece ser, y Eusebio escribe esto en el siglo IV. Con los siglos, la suposición, hábilmente dirigida, se convertirá en certeza. La Academia Pontificial Arqueológica, por su parte, hizo saber con toda lealtad el 27 de noviembre de 1969 que la cátedra, llamada de San Pedro, cerraba desde la época de Urbano VIII, en 1666, en el monumento especialmente encargado a Bernini. Era en realidad el trono del emperador Carlos el Calvo, utilizado con ocasión de su coronación en Roma el 25 de diciembre del año 875 y regalado a continuación al Papa Juan VIII. El control mediante el carbono 14 permitió confirmar lo que los documentos del archivo consultados acababan de revelar, o más exactamente, de recordar. El último examen se remonta a 1867, cuando tuvieron lugar las fiestas de conmemoración del 18º centeno del pseudomartirio de Simón Pedro en Roma, en el año 67. Pero en aquella época el Papa Pío IX ignoraba sin duda la existencia de dichas piezas de archivo, y el carbono 14 era desconocido. Mas nosotros hemos tomado ya partido, tal como cuenta fielmente Flavio Josefo en sus Antigüedades Judaicas, en el libro 20, Simón y su hermano Santiago fueron crucificados al concluir el sínodo de Jerusalén, en Jerusalén mismo, por orden de Tiberio Alejandro, procurador de Roma, y este detalle nos permite precisar la época. En el año 46, Cuspius Fadus es procurador. En el año 46, Tiberio Alejandro le sucede en este cargo. A finales del 47, Ventidius Cumanus sucede a Tiberio Alejandro. Por lo tanto, la crucifixión de Simón Pedro y Santiago en Jerusalén hay que situarla a caballo entre los años 46 y 47. Por otra parte, tenemos una confirmación de este hecho en la Apocalipsis. Es Jesús quien habla. Daré a mis 2 testigos el poder de profetizar, vestidos de saco durante 1260 días. Estos tienen el poder de cerrar el cielo, a fin de que no caiga la lluvia los días de su ministerio profético. Y tienen el poder de transformar las aguas en sangre y de azotar la tierra con todo género de plagas, cuantas veces quisieran. Apocalipsis 11, 1-6. Traduzcamos. En el curso de un periodo de intensa sequía, los 2 testigos desencadenarán una guerra civil tal que la sangre será tan abundante como el agua. Veamos lo siguiente. Cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, y sus cadáveres permanecerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 7-9. Sigamos traduciendo. Los 2 testigos, Santiago y Simón Pedro, serán ejecutados de tal forma que sus cadáveres serán expuestos durante 3 días y luego echados a la fosa de la infamia. Esa era la suerte de los cadáveres de los crucificados, porque aún decapitado no lo dejaban en la plaza. Por otra parte, la muerte en la cruz Jesús se la había predicho ya a Simón Pedro de forma bastante ambigua. Cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Juan 21:18. Las manos extendidas evocan la crucifixión, y el hecho de estar ceñido la flagelación previa, ya que el condenado era encadenado por la cintura a una columna o a un poste. La ciudad llamada espiritualmente Sodoma y Egipto es Jerusalén, a causa de sus adulterios espirituales y de la cautividad de los 2 testigos. Además, es la ciudad donde su Señor fue crucificado. ¿Hay algo más preciso? El resto procede de las mismas exageraciones que el comienzo en cuanto a los milagros que, a decir verdad, no tuvieron lugar. Para persuadirse, el lector no tendrá más que proseguir la lectura del capítulo 11 y se convencerá. En resumen, los 2 testigos crucificados en Jerusalén en los tiempos del hambre y de la guerra civil son, sin lugar a dudas, según la Apocalipsis, Simón Pedro y Santiago, y esto coincide con el relato histórico de Flavio Josefo. Todo concuerda, pero en sus Antigüedades Judaicas, libro 20, versículo 2, nos precisaba que Jacobo, Santiago y ese Simón eran los 2 hijos de Judas el Galileo, alias Judas de Gamala, y por lo tanto que eran hermanos. Ahora bien, en el capítulo que trata de los hermanos de Jesús, hemos citado los versículos que establecen que Santiago, Jacobo en hebreo, evidentemente, y Simón eran hermanos menores de Jesús.
remitimos al lector a dichas citas. Por consiguiente, silogismo inatacable: si Santiago y Simón eran, por una parte, hijos de Judas el Galileo, alias Judas de Gamala, y por otra parte, ambos eran hermanos de Jesús, dicho Jesús era también hijo de Judas el Galileo, lo cual explica que Jesús, en sus teorías, recogiera numerosos elementos de la doctrina del citado Judas de Gamala, aquella doctrina en la que se basó la cuarta secta fundada por este, y de la que nos habla Flavio Josefo en sus guerras de Judea y en sus antigüedades judaicas. Observaremos también que con frecuencia Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí abajo todos somos hijos del hombre, es decir, en hebreo, Bar Aich, que no significa nada, pero, afortunadamente, existe un segundo vocablo para designar al hombre. El antiguo germánico conoce la palabra Bar, que significa hombre libre, y ese término dio lugar a nuestro varón. El hebreo posee la palabra Geber, que significa lo mismo, pero que tiene además el sentido de héroe. Por lo tanto, si traducimos hijo del hombre, no por Bar Aish, sino por Bar Geber, tenemos hijo del hombre libre o hijo del héroe. Características todas que se acomodan perfectamente a Judas de Gamala, el héroe del censo, el hombre que llamó a Israel a la insurrección en nombre de Yahvé, que hizo acuñar unas monedas que llevaban como exergo el término Medina, que significa república, que organizó Israel siguiendo dicho modelo, y elaboró una doctrina en la cual únicamente Dios era el rey del pueblo elegido. Así pues, sería el héroe de Dios, Geber Ael, el que fecundaría a la joven virgen llamada María. Pero en realidad no se trataría de un puro espíritu, porque Gabriel, arcángel, significa asimismo héroe de Dios, sino de un héroe de 3 dimensiones, de un hombre en el sentido completo del término. Un último argumento apoya todavía la tesis de que Simón Pedro y Santiago Jacobo, su hermano, eran hijos de Judas de Gamala. Se encuentra en las Homilias Clementinas, apócrifo sacado del escrito primitivo, otro apócrifo del siglo II, de origen sirio o transjordano, atribuido a Clemente de Roma, discípulo directo de Pedro. En las Homilias Clementinas encontramos este extraño pasaje que contradice formalmente a los evangelios canónicos. Ante estas palabras Pedro respondió: porque yo y Andrés, mi hermano carnal y ante Dios, no solo fuimos criados como huérfanos, sino además a causa de nuestra pobreza y de nuestra penosa situación, desde nuestra infancia estuvimos acostumbrados al trabajo, por eso soportamos bien ahora las fatigas del viaje. Clemente de Roma, Homilías Clementinas, 12:6. De modo que Simón Pedro y Andrés, su hermano, fueron huérfanos muy pronto. Vivieron en la pobreza toda su infancia y tuvieron que trabajar desde muy jóvenes. Esto se comprende muy bien si ambos eran los hijos de Judas de Gamala, muerto en el curso de la revolución del censo, y esto contradice además la existencia de un padre vivo, del pseudo Zebedeo, inventado por las necesidades de la causa. En vista de todo lo precedente, se comprende muy bien la necesidad de los escribas anónimos del siglo IV y V, deseosos de encubrir totalmente la figura de Judas de Gamala, de dar a Simón Pedro y Andrés, su hermano carnal, un padre con otro nombre, y este perfectamente vivo. Y nuestros escribas imaginaron a Zebedeo. Pasando más adelante, vio Jesús a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que se hallaban en una barca con Zebedeo, su padre, y componía sus redes. Mateo 4:21. Pues bien, sabemos por Mateo 13:55 que Simón y Santiago eran hermanos, lo que Lucas 5:10 púdicamente llama a asociados. Por lo tanto, los canónicos dicen de Simón implícitamente que es hijo de Zebedeo. En cambio, en otro punto se nos dice que es hijo de un misterioso Jonás, Bar-Joná, y ya hemos visto qué había que entender de todo ello. Juan 21:15. De hecho, no era hijo ni de Zebedeo ni de Jonás, era huérfano de padre, y ese padre se llamaba Judas de Gamala. La contradicción entre Mateo 4:21, que le llama hijo de Zebedeo, y Juan 21:15, que le llama hijo de Jonás, no hace sino acentuar las mentiras de los escribas, a menos que María, esposa de Judas de Gamala, se hubiera vuelto a casar a la muerte de este último. Ello era perfectamente lícito una vez que era patente el fallecimiento, contrariamente al derecho común, según el cual cualquier hecho debía tener 2 testigos para ser confirmado. Para certificar un fallecimiento bastaba con un solo testimonio, y la muerte del esposo podía incluso ser solo presumible. Talmud, Yevamaot 88a. Si el testigo era perfectamente honorable, pues bien, no todos los compañeros de Judas de Gamala perecieron con él, de modo que su muerte pudo ser fácilmente atestiguada, y además los romanos la difundieron. En este caso, Zebedeo pudo ser el segundo esposo de María, viuda de Judas, ya que la vida en aquellos tiempos de disturbios era terrible para una mujer viuda, con tantos niños que criar.
Uno de los motivos, y no el menos importante, de ese nuevo matrimonio sería la necesidad de salvar a los hijos del gran Galileo, a fin de salvaguardar la estirpe davídica, la filiación real, y ese nuevo matrimonio, que quizás le fuera impuesto por el partido zelota, permitiría conservar el secreto de su existencia. En adelante serían oficialmente hijos de Zebedeo. En efecto, los romanos no tenían por costumbre respetar la vida de la progenie de los rebeldes. Conocemos la historia de aquellas niñas y niños judíos que fueron embarcados en un navío con destino a los lupanares de Italia y que se enteraron por la tripulación, atrevida y burlona, de su destino final. Todos sin excepción, a la señal de uno de ellos, se precipitaron al mar para evitar semejante degradación. Asimismo, cuando Rabí Haniana, subjefe de los Coajín e hijo de Darión, decidió continuar enseñando la Torá a pesar de la prohibición romana, bajo el reinado de Adriano, se le condenó a ser quemado vivo, con un rollo de la citada Torá enrollado alrededor de su cuerpo. Su mujer fue también condenada a muerte, por no haber impedido a su marido que se entregara a estos estudios sagrados, y su hija fue encerrada en una casa de prostitución. Fue Rabí Meir, que se había casado con la sabia Beruria, hermana de Rabí Hanania, quien compró a la muchacha de nuevo. Por otra parte, los romanos buscaban a los supervivientes de la estirpe davídica para tenerlos bajo vigilancia en los periodos de paz y exterminarlos en los periodos de disturbios. En la historia eclesiástica, por ejemplo, leemos lo siguiente. Se cuenta además que después de la toma de Jerusalén, Vespasiano ordenó buscar a todos los descendientes de David, para que no quedara entre los judíos ni un solo hombre de la tribu real, y a causa de esta orden, sobre la cabeza de los judíos pendió de nuevo otra gran persecución. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3:12. El mismo Domiciano ordenó suprimir a los descendientes de David. Una antigua tradición cuenta que algunos herejes denunciaron a los descendientes de Judas, que era un hermano carnal del Salvador, como emparentados con el propio Cristo. Eso mismo lo demuestra Hegesipo, que dice en algún sitio: todavía existían, de la raza del Salvador, los nietos de Judas, a quien llamaban hermano carnal de aquel. Los denunciaron como pertenecientes a la raza de David. El Evocatus los condujo ante Domiciano César, ya que éste, al igual que Herodes, temía la venida de Cristo. Les preguntó si era de la raza de David, y ellos dijeron que sí. Entonces les preguntó cuántas propiedades tenían, qué riquezas poseían. Ellos dijeron que entre los dos poseían solamente 9,000 dinares, y que cada uno de ellos tenía la mitad, y añadieron que ni siquiera lo tenían en metálico, sino que era la valoración de una tierra de 39 pletras, sobre las que pagaban impuestos, y que ellos mismos cultivaban para vivir. Después mostraron sus manos, como prueba de su trabajo personal, alegaron la rudeza de su cuerpo, presentaron las callosidades incrustadas en sus propias manos a consecuencia de su continua labor. En vista de eso, Domiciano no los condenó a nada, pero los desdeñó como hombres simples y los dejó en libertad. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3:20. En efecto, los verdaderos sicarios no tenían por costumbre cultivar la tierra, y sus manos no debían estar marcadas por las huellas de un duro trabajo del campo, pero no por eso concluyó la persecución contra la estirpe. Después de Nerón y Domiciano, se levantó una persecución contra nosotros, según cuenta la tradición, parcialmente y en ciertas ciudades, a consecuencia de una sublevación de la población. Simeón, hijo de Cleofas, consumió su vida con el martirio, por lo que sabemos. Algunos de esos herejes acusaron con toda seguridad a Simón, hijo de Cleofas, de ser de la raza de David y cristiano. Porque era cristiano, fue atormentado en diversas maneras durante varios días, y después de haber asombrado profundamente al juez y a quienes le rodeaban, tuvo un fin parecido al de la pasión del Señor. Historia Eclesiástica 3:32. El Cronicón Paschale sitúa esta muerte en el año 105, igual que Simón Pedro y Jacobo Santiago en el año 48. Aquel también fue crucificado. Observemos de todos modos que se confiesa que esta persecución, prefiramos para ser más exactos el término de represión, se produjo a consecuencia de una sublevación de la población. Podemos estar seguros de que se trató una vez más de una tentativa de la corriente zelota de devolver a Israel su independencia, ambición legítima y loable. Pero liberemos a un emperador como Trajano, conocido por su elevado valor moral y su austeridad, de la acusación de intolerancia cristiana. Efectuó una represión contra una sublevación de orden político, pero no decidió efectuar una persecución contra una creencia religiosa. Resumen. Al ser este capítulo uno de los más copiosos y más importantes de toda la obra, ya que constituye la clave de ella, es conveniente resumirlo, teniendo en cuenta lo que nos habían aportado las obras precedentes y hacer el balance de nuestras conclusiones.
Hemos constatado que el ángel Gabriel no se le apareció jamás a María, y ésta jamás fue fecundada por el Espíritu Santo. Jesús fue concebido como todos los hijos de los hombres, por un padre y una madre perfectamente carnales y normales. Jesús tuvo luego hermanos y hermanas menores, y muy probablemente un hermano gemelo. Simón Pedro y Santiago, en hebreo Jacobo, están citados entre los supuestos hermanos de Jesús. Santiago, Jacobo y Juan y Ochanán representaron cada uno irrespectivamente en el seno de la fracción mesianista y del movimiento nuevo, uno el poder temporal, el trono, y el otro el poder espiritual, el petalón. No se encuentra en los evangelios, en el Hecho de los Apóstoles, ni en las epístolas, rastro alguno de una estancia de Simón Pedro en Roma. Esta tradición, puramente oral al principio, no aparece hasta 2 siglos después. Está establecido históricamente y admitido por todas las iglesias, católica, ortodoxa, reformada, que Santiago, Jacobo, murió en Jerusalén. Simón Pedro y Santiago, Jacobo, se encuentran en efecto en Jerusalén en el año 47-48, en el momento de la gran carestía de alimentos y del primer sínodo en esa ciudad, y desaparecen en dicha fecha del Nuevo Testamento. La Apocalipsis cuenta que a los 2 testigos de Jesús se les dará muerte en la ciudad donde su Señor fue crucificado, y que sus cadáveres permanecerán expuestos durante 3 días allí. Ese es precisamente el caso de los crucificados, por lo tanto se trata de la crucifixión en Jerusalén de esos 2 testigos. Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judaicas, cuenta que Simón y Jacobo, Santiago, ambos hijos de Judas de Gamala, fueron crucificados en Jerusalén por orden de Tiberio Alejandro, procurador de Roma. Ahora bien, Tiberio Alejandro no fue procurador de Roma hasta finales del 46 y concluyó a finales del 47, época precisamente del Sínodo de Jerusalén y de la Gran Hambre, durante la cual, como hemos visto, Simón y Santiago, Jacobo, están en Jerusalén y desaparecen entonces del Nuevo Testamento. Silogismo de conclusión. A. El Simón y el Jacobo que Tiberio Alejandro hizo crucificar en Jerusalén son los mismos que el Simón Pedro y el Jacobo llamado Santiago de los Evangelios. B. Como tales son hijos de Judas de Gamala, alias Judas el Galileo o Judas el Gaulanita, el héroe de la rebelión del censo. C. Al haber sido establecido que son hermanos menores de Jesús, Jesús es, por lo tanto, necesariamente también hijo de Judas de Gamala, el hijo primogénito. Si el lector considera que el silogismo que prueba cuál es el verdadero padre carnal de Jesús no tiene suficientes elementos de juicio con las observaciones precedentes y sus conclusiones, es evidente que se encuentra en la obligación de volver a la leyenda de San José, padre adoptivo de Jesús. Quedan entonces por establecer por qué lo ignoramos todo de él, de lo que hizo desde la época en que desaparece súbitamente de los evangelios, es decir, cuando el Jesús de estos no tenía más de 12 años, según Lucas, o 24, según Mateo. ¿Cuándo y cómo murió el tal José? ¿Por qué no se ha podido recoger ninguna tradición sobre él, ni en los evangelios, ni en los hechos, ni en las epístolas? ¿Y por qué Papías y Eusebio de Cesarea no escribieron nada sobre él? Etcétera. En resumen, hay en torno a él un misterioso silencio que es mucho más elocuente que si existiera alguna tradición. Según los evangelios apócrifos, llamados de la infancia, habría muerto a la edad de 111 años, asistido en su lecho de muerte por Jesús y María. En este caso, y teniendo en cuenta dicho detalle, habría tenido que morir todo lo más tarde en el año 32, un año antes de la muerte oficial de Jesús en la cruz, ya que dicha crucifixión tuvo lugar, según se dice, en el mes de abril, cuando Jesús contaba oficialmente 33 años. Por lo tanto, habría contado 111 menos 32, igual a 79 años cuando nació oficialmente Jesús, y María, su esposa, tendría entonces 16 o 17 años. Ahora bien, según la ley judía, como ya hemos visto, la impotencia sexual era un obstáculo legal para toda unión o para la permanencia de esta, y a los 80 años de edad, habría que admitir, además, que los hermanos y hermanas menores de Jesús fueron engendrados por José cuando éste tenía entre 80 y 87 años. Plantear este problema es, con toda seguridad, resolverlo. Por último, los mismos evangelios apócrifos de la infancia precisan que se casó por primera vez a los 40 años. En cambio, sabemos que los 18 años era el límite de edad a la que un padre de familia casaba a su hijo en el Israel antiguo. En conclusión, todas las tradiciones que conciernen al José evanescente de los evangelios canónicos son tradiciones imaginadas por los escribanos anónimos de lengua griega en los siglos IV y V,
en su ignorancia de los usos y costumbres hebraicos, dado que la nación judía no existía ya desde el año 70, fecha de la toma de Jerusalén. Y de nuevo nos encontramos con la solución clara y neta, aunque cargada de tremendas consecuencias que nos transmiten las antigüedades judaicas de Flavio Josefo. Judas de Gamala fue, en realidad, el verdadero padre de Jesús.